Muy buenos días, iglesia. Vamos a empezar con una breve oración, así que le pido que cierre sus ojos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu amor y tu providencia, por el cuidado que tienes de nuestro corazón, Señor. Pedimos que esta enseñanza sea de beneficio a nuestra alma, a nuestra inteligencia, a nuestro corazón, para de a poquito, Señor, conocerte cada vez más. Te doy gracias por todos mis hermanos que ya están acá y ponemos esta clase en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Ya tienen su hojita ya? ¿Sí? Solamente es una hoja. Es poquito, pero a pesar de que es poquito, es un tema muy rico, muy rico. Vamos a su hojita, nuestra clase de hoy, clase de membresía, trata de la voluntad de Dios. Recuerden que estamos ya viendo doctrina reformada como una tradición cristiana, ya es una doctrina reformada, y esto es muy, muy importante. Vamos a su hojita. La voluntad de Dios. En nuestra lección pasada estuvimos viendo dos atributos de Dios, su omnisciencia y su presciencia. Hablando de su omnisciencia, comprendimos que Él lo sabe todo. Dios no tiene cabida a o de mejora. Él no puede mejorar, imagínese usted. Él es eterno, vive en un eterno presente. Él no ve al pasado, Él no ve al futuro, Él no aprende con el tiempo, Él es perfecto en conocimiento. De igual manera vimos su presciencia, la cual muchos teólogos definen como la base del decreto. Es decir, Dios hace su decreto por medio de su presciencia, lo que Él conoce de antemano, lo que va a pasar a futuro. No puedo volver a explicar esto, pero lo hablamos. Dos exponentes de esta doctrina son Luis de Molina y Jacobo Arminio. Ya mandaron la tarea, ¿verdad? Luis de Molina y Jacobo Arminio. Los reformadores se opusieron fervientemente a esta doctrina, afirmando que el decreto de Dios se basa en su omnisciencia y su voluntad y no en la presciencia de Dios. Y les decía algo interesante. La palabra presciencia denota prever algo que viene, pero la Biblia no la usa de esa forma. La Biblia la usa de forma teológica como conocer de antemano, y conocer de antemano es amar de antemano, pero ese tema lo voy a tratar más adelante, ¿sí? Cómo usa la Biblia la presciencia de Dios, y cuando hacemos un estudio vemos que no la usa como Él conoce lo que viene a futuro, sino que conoce a la persona en el sentido de amarla. Y bueno, la tarea que ustedes van a hacer va a ayudar de mucho para comprender. Luis de Molina era un católico jesuita que sacó esta doctrina de la presciencia, el decreto basado en la presciencia. Como el catolicismo quería contrarrestar a la reforma, sacaron esta doctrina de la presciencia, que Dios decreta en base a lo que ve a futuro. Sus genes son de los católicos romanos jesuitas. Y también después Jacobo Arminio tomó la idea de Luis de Molina y también la sistematizó. Por eso, y bueno, el día de hoy muchísimas de nuestras iglesias protestantes creen esta segunda, que ve a futuro. Bueno, en nuestro estudio de hoy estaremos viendo la voluntad de Dios. Y vean lo que pongo aquí, y se los digo muy en serio. Así que, con mucho temor y respeto, acerquémonos a Dios pidiendo que ilumine nuestro corazón, porque vamos a hablar de su voluntad. ¿Y quiénes somos nosotros para poder hacer eso, a menos que Él haya revelado algo que nosotros podamos estudiar? El versículo por excelencia
para hablar de la voluntad de Dios en el sentido que lo vamos a hacer hoy está en Deuteronomio 29:29. Acompáñenme en su Biblia, ahí por favor. Deuteronomio 29:29. Dice la palabra del Señor así: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Dentro de la teología reformada, hermanos, en la reforma, en la reforma protestante, tanto los teólogos reformados como incluso Martín Lutero hicieron esta división muy necesaria y muy buena de la voluntad de Dios. Y esto nos ayuda a poder comprender cómo es que Dios en su decreto ha determinado todo lo que va a pasar. ¿Dónde queda mi voluntad? ¿Dónde quedan mis decisiones? ¿Dónde quedo yo? ¿Somos acaso puros robots? ¿Para qué orar si Dios decretó todo? ¿Para qué evangelizar si Él tiene predestinados? ¿Para qué? Comprender la voluntad de Dios en esta forma nos ayuda un poquito a esto, a lograr comprender este gran misterio de que Dios hace todo lo que Él desea y a la vez se nos hace a nosotros responsables de nuestros actos. Y esto de la voluntad es algo que nos va a ayudar a comprenderlo un poco mejor. Entonces, una vez más, dentro de la teología reformada clásica, se ha dividido la voluntad de Dios en dos. La primera es su voluntad decretiva, y les pongo entre paréntesis, oculta, lo podemos poner aquí también para que lo tengan en el ojo, oculta, su voluntad oculta, y también su voluntad preceptiva, que es su voluntad revelada. Esta es la forma en que los teólogos reformados dividieron. Y ahora hermanos, no es de que ellos vinieron un día, ¿qué hacemos? ¿Qué inventamos? No, sino que a través del estudio de las Escrituras ellos dijeron, hay cosas que están determinadas y jamás nadie puede interrumpirlas. Y a la vez vemos que Dios nos hace responsable de nuestros actos. ¿Cómo lo entiendo? Entonces, estudios, años y años de estudio llevaron a estos hombres a lograr esta diferencia entre la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva, oculta y revelada. So debemos, hermanos, apreciar mucho este gran estudio que hicieron estos hombres. Empecemos con la voluntad decretiva. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El teólogo Berkhoff dice, la voluntad decretiva es aquella por medio de la cual Dios se propone o decreta todo lo que tiene que suceder. ¿Sí? Su decreto eterno. Y quiero que leamos un par de versículos para apoyar esta voluntad decretiva, empezando en Job, y lo voy a estar leyendo de arriba solo por cuestión de tiempo en vez de estarlo buscando aquí. Job 42:1 dice, entonces Job respondió al Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Su voluntad decretiva, algo que Él determina y, Berito, nadie lo podemos frustrar. No podemos, porque es algo que Él determina. El siguiente verso sería Salmo 115:3. Dice así, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place, hablando de su voluntad. Salmo 135:6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares
y en todos los abismos. Proverbios 16:9, nueva traducción viviente. ¿Sí viste eso, hijo? Proverbios 16:9, nueva traducción viviente. Podemos hacer nuestros planes, nosotros, ¿verdad? Oh, esto y esto, me voy a casar con esto, voy a hacer esto. Y dice después, pero el Señor determina nuestros pasos. Sí, nosotros podemos estar haciendo un montón de cosas y de repente una sola cosa nos cambia todo lo que habíamos estructurado. Cuando vamos en contra de su voluntad decretiva, Él nos dirige, hermanos. Lo he podido ver. ¿Cómo es cuando uno se va saliendo y Él te regresa? Porque su voluntad decretiva está por encima. Gloria a Dios por eso. Isaías 46:9 dice: acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Daniel 4:34. Pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad. Y vean en dónde, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Por qué haces eso? Esta es su voluntad decretiva, Efesios 1:11. También en Él hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces, podemos notar que en la Escritura hay una voluntad decretiva, algo que no se puede romper ni se puede frustrar por nada. Entonces, hermanos, les hice este diagrama tan chulo para que entendamos esto. Su consejo es algo que Él hace en la eternidad. Consejo. Y esto es entre la Santísima Trinidad. Su consejo es su plan. Todo lo que Él quiere hacer. ¿Recuerdan su conocimiento necesario y libre? Conocimiento necesario, se conoce a sí mismo y conoce todo lo que puede hacer. Conocimiento libre es lo que termina haciendo. Bueno, lo que mueve a Dios de no crear a crear es su voluntad. No hay nada externo que hubiera dicho, necesito quien me alabe, porque entonces hay una necesidad del ser que es llenada con nosotros, y eso no es posible. Entonces, estando en la eternidad, el Señor en su sabio consejo, en su voluntad, se mueve a hacer su decreto, y su decreto es completamente lineal. No hay nada que lo detenga, no hay nada que lo frustre, no hay nada. Si Él dijo que al final de cuentas estaremos en el cielo o en la nueva tierra y nuevo cielo, va a pasar y no hay nada que lo frustre. Entonces, Él crea su decreto en la eternidad, bueno, antes del tiempo, porque no había tiempo. Cuando Él dice, cuando Él crea, entonces empieza el tiempo. Antes de eso no había tiempo. Como les decía en una predicación, alguien le preguntó a un pastor, y el niño le pregunta, pastor, ¿Dios vive en el cielo? No, el cielo vive en Dios. Él no tiene un lugar porque Él es eterno y todo lo llena en todo momento, en cada, hermanos. Entonces hace su decreto y su decreto es todo lo que va a pasar, dónde vas a nacer, quiénes son tus padres, quién es tu esposa, quiénes son tus hijos. No hay nada que en su decreto eterno. Ya voy a hablar de las especificaciones de su decreto, como
que contiene algunas cosas de su decreto, pero eso lo dejo después. Lo que quiero que vean ahorita es que hay una voluntad decretiva y que es lo que lleva los hilos de toda la historia. Pero también hay otra que han encontrado los meros, los teólogos, los estudiosos, y es su voluntad preceptiva. Y es aquí, Brian, donde a nosotros se nos hace la carga de lo que Él espera de mí. Observen, voluntad preceptiva es su voluntad revelada. Vean lo que dice. Según Berkhoff, la voluntad preceptiva es la divina perfección por medio de la cual Dios expresa a sus criaturas sus preceptos, mandamientos, lo que Él espera de ellos o de nosotros. ¿Sí? Y hay tres cosas que quise dividirlo en estas tres cosas de las cuales Él espera de sus criaturas. Nosotros, Rebe, no sabemos cuál es su decreto eterno. No lo sabemos. Yo no sabía que terminaría como pastor. Hoy lo sé, porque aquí estoy. Pero a mí se me reveló en el tiempo. Yo no lo sabía antes. Yo no sabía que Él iba a ser mi esposa. Eso pasó, pero estaba en su decreto eterno. En la preceptiva, en la revelada, Dios nos dice lo que Él espera de nosotros. Y es nuestro trabajo, enfocarnos en eso. Sí, tenemos una muy buena teología de arriba y debemos estar seguros de todo lo que Él ha dicho. Y eso nunca va a cambiar. Él ha dicho que va a regresar. Y eso no va a cambiar. Pero a nosotros se nos pide enfocarnos en lo que Él ha revelado. ¿Qué espera de nosotros? Como dijeran en inglés, this is above my pay grade. Sí. Esto está por encima de mí. Yo no tengo acceso a esto. No tengo acceso a su voluntad decretiva. Yo no sé quién Él ha determinado que venga a Él. No lo sé. Ni siquiera me puedo poner híjole, como que se ve que no. Porque that's not my business. Eso es algo de Él. A mí se me pide, en su voluntad preceptiva, predicar. Tenemos una teología de arriba, hermanos, y la vamos a enseñar en Renova, y vamos a enseñar predestinación, y vamos a enseñar su decreto eterno. Pero eso no me limita a predicar como que todos son elegidos. Yo debo de predicar igual. Yo, cuando estoy hablando del matrimonio, no estoy metiendo nada de esto. Estoy hablando de cosas sencillas, simples, que vienen a nuestra vida diaria. ¿Sí? Entonces, dividí lo que Él espera de nosotros en tres cosas. En su voluntad revelada, Él espera que obedezcamos su ley. ¿Sí? Pastor, pero ¿qué tal si Él lo que quiere en su voluntad decretiva es que yo robe? Estás mal. Porque en su voluntad revelada dice que no, aunque en su voluntad decretiva Judas iba a entregar al Señor. ¿Por qué se le carga el asesinato? Porque la ley decía no matar. Dice Génesis 2:16 en cuanto a lo que Él espera de nosotros en su voluntad revelada. Génesis 2:16. Y el Señor ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. En la voluntad decretiva, mis hermanos, el Cordero fue destinado antes de la fundación del mundo. O sea, Jesús iba a venir. Pero, tío Jesse, eso lo sabemos hasta el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles nos lo explican. Para Adán no había una voluntad decretiva revelada. Para Adán la voluntad preceptiva era lo que debía de guiar sus pasos, y su voluntad preceptiva, preceptos, mandamientos, eso es, tus preceptos, tus mandamientos. En su voluntad preceptiva, Adán debía de obedecer.
claramente estaba el mandamiento. Por eso ninguno de nosotros tiene excusa cuando desobedecemos la ley. Porque está revelada y no podemos salir con que es que en su decreto maybe él sí lo hizo así, pero a nosotros se nos pide algo y debemos conformarnos a ese algo. Vean, entonces a Adán le dijo eso, aunque el Cordero iba a venir, porque la Escritura dice que el Cordero fue destinado antes de la fundación del mundo. De hecho, voy a hablar de algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el verso que dice, todo fue creado por medio de Él y para Él, habla de Jesús. Y que todo lo que iba entonces a ser creado y iba a pasar era para Él. Pero no tomamos muy en serio esos versículos. Entonces, Adán debió de obedecer. Deuteronomio 4:12. Entonces el Señor les habló de en medio del fuego, oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron figura alguna. Y Él les declaró su pacto, el cual les mandó poner por obra. Esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, ¿qué debía de hacer Israel? Obedecer lo que Él les está pidiendo. Pero la voluntad decretiva, that's not of our business. No está por encima de mi puesto en el trabajo. Yo no tengo acceso a eso. Está, porque está. Su voluntad decretiva está. Y dentro de 8 días vamos a ver algo bien interesante que es la concurrencia. Eso está y nada lo va a detener. Pero Armandito, a ti y a mí se nos pide algo. Entonces mi enfoque es en ese algo. Y eso, Yema, es lo que me hace poder predicar normal. Porque en su voluntad expresada o revelada me ha pedido evangelizar. Y Él se encarga de a quién le llega la semilla hasta lo más profundo de su ser. Deuteronomio 8:6. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerlo. Ese es mi trabajo. Ahora, no solo nos ha pedido obedecer su ley, nos ha pedido evangelizar, hermanos. Enseñar, predicar. Vean Mateo 28:19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Ah, pastor, pero Pablo dice que estamos predestinados. Exactamente. Como decía Paul Washer o alguno de los que fueron a ver. Go get my sheep. Ve y llama a mis ovejas. Go get them. Porque ellas son mías. Pero te estoy mandando a ti a ir por ellas. ¿Quiénes son? No sabemos. De todos modos, si predicas arminianamente, el fin es igual. Dios es el que convence, no tú. Y entonces si es Dios el que convence, entonces ¿dónde queda la libertad humana? Si al final de cuentas Él convenció. ¿Van conmigo? Entonces a nosotros se nos mandó, vayan, prediquen. Ay, este tiene como que si va a ser oveja de Dios. No, es que tú no debes de pensar de esa forma. Porque aún el más despiadado puede caer a los pies del Señor. Como que el más pulcro termine nunca viniendo y termine como ateo. Sigo leyendo en Mateo 28. Vayan, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. 20. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, esto me ha tocado varias veces. Nos dicen, si Dios ya predestinó, ¿por qué predicas? Si Dios tiene una voluntad decretiva de quién va a venir a Él, ¿por qué predicas? Y ahí es en donde hacemos la división.
Bueno, porque me lo manda. Él me lo manda. Y Él ha dado los medios para que sus hijos vengan. Así como ha determinado los días de Patti, Salmo 139, tus días están contados en mi libro, también le dio comida para que ella llegue a esos días. No es como que Dios dijo que voy a vivir 100 años, entonces de ahora en adelante no voy a tomar agua, ni porque Él dejó los medios para que llegues a los 100 años, que Él determinó. Vean, segunda de Timoteo, ¿qué espera en su voluntad preceptiva de nosotros? Obedecer su ley y evangelizar. Segunda de Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste, a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia y instrucción. Y aquí uno de los más grandes defensores de la predestinación le está diciendo a Timoteo, insiste. Porque la predestinación está en las manos de Dios. La predicación está en las nuestras. Evangelizar. Pues vean uno más, segunda de Timoteo 2. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Pablo predicaba. Por cual sufro penalidades, ojo, sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Déjamelo ahí tantito. Pero la palabra de Dios no está presa, déjamelo ahí. ¿Qué está diciendo él? Soy un predicador, soy un evangelista y nada me detiene porque es lo que Él espera de mí. Y me han hecho tantas cosas que hasta en la cárcel he terminado, dice Pablo. Entonces, ¿por qué tanta insistencia si ya están predestinados? Y el mismo de la doctrina de la predestinación, Pablo. Y yo sé que algunos de ustedes no saben qué es eso de predestinación, pero lo vamos a ver pronto, pero que es en pocas palabras que Dios ha escogido a quien le va a otorgar su perdón. ¿Por qué Pablo se desgastaría tanto si ya están predestinados? Por la voluntad revelada, tío. Tenemos una buena teología de arriba y defenderemos los atributos del Señor. Pero aquí abajo, todos somos iguales. Predicamos, oramos, evangelizamos, solo que descansamos en un Dios grandísimo. Vean lo que dice entonces, por el cual sufro penalidades hasta encarcelamiento con un malhechor, el que sigue. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Y por qué los soporta si ya son escogidos? Porque eso es lo que Él me pide. Él me pide predicar. Go get my sheep. Ve a llamar a mis hijos. Tú no te pongas a pensar en la voluntad decretiva, eso está por encima de ti. Ve a llamar a mis hijos. ¿Y qué confianza tenemos que sabemos que de todos los que les hablamos, uno va a venir? Porque depende de Él. Entonces dice, todo lo soporto, termino en la cárcel por amor a los escogidos. Ahora, también, ¿qué espera Dios de nosotros? Que obedezcamos su ley. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que evangelicemos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Tercer punto, que oremos. Este es otro de los puntos, hermanos, que me han dicho varias veces. ¿Por qué orar si usted dice que Dios ya todo lo tiene determinado? ¿De qué sirve mi oración?, me dicen. Muchas veces. El pastor Buddy Buckman dijo, porque Él lo pide y eso debería de ser suficiente. Pero pues vamos a seguir desarrollándolo. Se nos pide orar porque es el medio, así como el evangelio es el medio para llamar a sus ovejas, la oración es el medio en la cual no hay un cambio en el ser divino, sino en mí, al confiar en Él y traer mi oración.
¿sí? Nosotros podemos orar nuestras necesidades y presentarlas. Seas reformado o no, tú vas a presentar tus oraciones, y seas reformado o no, Dios va a decir que sí o no. ¿Sí? No lo vamos a obligar a nada. Entonces no importa que seas arminiano, tú vas a presentar tu oración y de todos modos sabrás que al final de cuentas es la voluntad de Dios la que decide. Nosotros decimos eso, pero desde su decreto. Entonces, ¿por qué orar si usted dice que Dios ya decretó todo lo que va a pasar? Porque lo pide Él. Porque está su voluntad secreta y la revelada. Y en la revelada me dice, ora, preséntate a mí con peticiones. Mateo 6, 9, la oración por excelencia. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Padre Nuestro? Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Por qué oramos si Dios tiene determinado todo? Porque Él pide que oremos. Efesios 6, 18. Con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se dan cuenta que hay versos que dicen que nada va a detener ni a frustrar sus planes, pero por otro lado hay otros que me dicen ora, predica, obedece? Ahí está la diferencia de las dos voluntades. Efesios 6, 18, luego Filipenses 4, 6. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Sí? Entonces, Colosenses 4:2, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, dice Pablo. Primera de Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. Primera de Timoteo 2:8. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin ira ni discusiones. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros no debemos estar inmiscuyéndonos en los asuntos eternos, sino en los que se me piden y me revelan, sin quitar nuestra solidez de la teología de arriba. No sé si me explico. Nuestra solidez de sus atributos está ahí, y el día que pasemos por el desierto sabremos que es porque Él algo nos va a enseñar, algo quiere de nosotros, porque descansamos. No, híjole, probablemente esto me trajo aquí, pero si eres su hijo, aún en esos momentos que la regaste y estás ahí, sabes y descansas que su propósito eterno, Romanos 8:28, servirá para bien. Ahora, recordemos una vez más, Eli, nosotros oramos y al final de cuentas Él dice sí o no, hermanos.
Ninguna. Y el día que nosotros digamos, Señor, esto, y conteste que sí, no fue que yo lo moví, le torcí la mano, sino que en su decreto eterno Él había dicho que sí. Vean lo que dicen los siguientes 3 versos para que tengamos ese contraste y esa seguridad de que Él me pide orar y luego estamos tan estresados y decimos voy a ayunar un mes porque esta vez sí, pero hermano, también tienes que aprender a descansar en que a lo mejor Él dice que no. No digo que no ayunes, ayuna, hermano, pero hay veces que Él te va a decir que no y ya. Romanos 8:26, miren. Estos son 3 versos de la oración, pero bien centrada, no que los otros no. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos. ¿Qué dice al final? Conforme a la voluntad de Dios. Que hay veces que estamos orando tonterías, ¿sí? Que Dios nunca te va a decir que sí. Y dice que es el mismo Espíritu que habita en nosotros, que toma esas oraciones y las dirige a la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos conformándonos a la voluntad de Dios? Conociéndolo a Él. Mientras más lo conozco, mientras más conozco su carácter, mientras más conozco sus atributos, empiezo a darme cuenta que oraba puras mensadas. Ahora en esta hora, decreto que lo... Y uno, ve nomás, ¿qué cosas oraba uno? Y lo digo ahora. Y Dios, espérate. Ahora dice. Sí, ¿no? Ahora, espérenme, Dios, Miguel, para todo. ¿Por qué? Es que dijo ahora. Entonces bajemos porque dijo ahora. No, hermanos. Mientras más conocemos sus atributos, más respeto guardamos a su excelencia. Y así nuestra oración se va formando a la voluntad de Dios. Vean lo que dice Juan en 1 de Juan 5:14. Vean lo que dice Juan ahí. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Espérame, ¿no era todo? Porque leemos el verso que dice, y todo lo que pidan en mi nombre, les será hecho. Y pero entonces se nos olvida contrastarlo con el de 1 de Juan. Y nos damos cuenta que no nos damos cuenta que al final es su voluntad. Entonces dice, y esta es la confianza que tenemos. Pónmelo otra vez, hijo. Esta es la confianza que tenemos. Y me gusta eso, que dice que esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No es solo orar, tío, y ya. Todo va a pasar como yo diga, y oré, y ya. No, está esa oración conforme a su voluntad. Por eso el Señor nos decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, hágase tu voluntad. Entonces, ahorita nosotros, mis hermanos, cada que oremos, tenemos que terminar, estas son mis peticiones, pero Señor, hágase tu voluntad. Ahora, no es que porque yo dije eso, ya, Dios dijo, ya aprendió, ahora sí hago mi voluntad. No, se va a hacer aunque oremos mal. Muchas de las veces puede ser una contestación que Él diga sí o no, etcétera, pero al final va a ser su voluntad. Seas reformado o arminiano, va a ser su voluntad. ¿Sí? El último de ese tipo de que oramos y Él dice no, o no sabemos cómo orar, o no oramos su voluntad, es que Pablo tenía un problema, hermanos. Nadie sabe exactamente qué era ese problema que tenía, pero si había alguien que había hecho milagros buenazos, era Pablo también. Entonces dice uno, pues Pablo ya nomás dice, y en esta hora, y se agarra y decreto que se me quita el dolor. ¿Te puedes imaginar que el apóstol Pablo iba a Berito y oraba por enfermos y sanaban?
O sea, esto debió de haber sido impresionante, que tú eres una persona que, bueno, Pablo, el apóstol, que el Dios utilizaba para hacer milagros impresionantes. ¿Se acuerdan cuando se cayó el chavo del tercer piso por ahí? Y quedó muerto y bajó, ya estaba muerto, Pablo lo abraza y resucita. Ha de haber sido impresionante que hace todo eso y él no puede ser sano de esto, cualquiera que sea lo que tenía, que nadie sabemos bien qué es. Miren, 2 Corintios 12:8, acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, algo que él tenía, el aguijón de Pablo. Y después vean cómo bien tiernamente el Señor le contesta, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Y era el apóstol, el que oraba, el que dice que le pidió 3 veces. Pablo, hermanos. O sea, si hay alguien que podía decir ahora, pues podía ser él. Y 3 veces le rogaba al Señor y le dijo simplemente no. No. Su voluntad decretiva. ¿Están conmigo? ¿Cómo podemos entender que Dios nos hace responsables de actos cuando Él tiene ya todo decretado? Porque en su voluntad revelada se nos pide algo. Y es de nuestro mal corazón no obedecerlo. Y aún en esas no obedecidas, la voluntad de Dios sigue caminando en una línea recta que nadie detiene. No lo entiendo, hermanos. Y ni necesito entenderlo bien. Lo que sí necesito entender es que me pide cosas. Y ese es mi trabajo. Por eso, tío, cuando prediquemos, no debemos de estar predicando en el sentido de discriminación con la voluntad decretiva. Predicamos normal, porque no sabemos quién es, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Esta necesaria división de la voluntad de Dios nos ayuda en cosas tan simples como lo siguiente, y con esto termino. Miren, aquí está la voluntad decretiva, fíjense. Aquí arriba Dios ya escogió a tu esposo desde la eternidad y a tu esposa. Él ya la tiene para ti. A ti te toca ser Indiana Jones y andar buscando quién es. Pero ojo a esto. Esta división de la voluntad decretiva y preceptiva nos ayuda en cosas tan simples como esto. ¿Quién debe ser mi esposo? Entonces, en algunas congregaciones dicen, yo vi que estaba y allá le brillaba una luz. Era el reflector del escenario, ¿verdad? Pero dicen, le brillaba una luz y yo dije, Él es porque Señor, te pido que ahora que brille algo en él, y ahí estaba. Entonces dicen muchos que así conocieron a su esposo o esposa. No sé qué cosas el Señor pueda usar para llevarte a tu esposo o esposa, pero lo que sí es esto, mira. Él no te va a decir directamente quién es, ni se te va a venir el arcángel Gabriel y te diga, mira, te digo que este es para ti. Qué bonito sería eso, porque entonces ya nunca la riegas, ¿no? Pero ¿sabes qué sí te da? Parámetros en su voluntad revelada. Parámetros. Vean, 2 Corintios 6:14. Dice así, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, Joshua, que el Señor a nosotros nos pide que no tengamos una relación con una persona, una mujer, que no es creyente. En su voluntad revelada nos pide que nos unamos con un creyente. Miren, por la gracia de Dios, varios de nosotros que no éramos, terminamos bien. Pero en su voluntad revelada, mis hijas, mis niñas, Él dice, busquen un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que sea creyente. Véanlo cómo sigue diciendo. ¿Qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Pastor, yo quiero saber si Él es para mí. Es que viera usted, pastor, se parece a Thor. Y va a la iglesia, hija, no va. Pero viera que está como yo lo convierto, pastor. En su voluntad revelada está siendo desobediente. No sabemos si Dios termine trayéndolo. No sabemos. Puede que termines en el Edén con esa persona.
Ojalá. Pero si en su voluntad revelada te dice que no y todavía vas, corres muchísimo riesgo de que terminen las cosas mal. Y las mujeres que se han casado con hombres que no son creyentes saben lo difícil que es estar con un hombre que no es creyente y que incluso en ocasiones te prohíbe ir a la iglesia y te dice de cosas. Dios quiere ahorrarte todas esas cosas. Entonces, a lo mejor no te va a poner un foco y te diga, este es para ti, pero te da el precepto. No te unas en yugo desigual, y eso debe de ser lo que mueva mi corazón. Pastor, pero es que está re feo, los de la iglesia tan feos, y nomás los de afuera tan guapos. Pues mira el corazón, hermana. Mira el corazón, mira más allá por fe. Otra cosa, este tema nos da para algo tan simple como saber quién va a ser mi pareja o qué trabajo debo tomar. Pastor, no sé qué trabajo deba tomar. ¿Qué te pide el Señor en su voluntad revelada? Éxodo 28, miren. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ella, y reposó en el 7º. Entonces, pastor, me está llegando este trabajo y la verdad no sé qué hacer, no sé si es bendición de Dios o no. Bueno, en su voluntad preceptiva, ¿qué te pide Él? No, pues que guarde el día del Señor. Entonces, en base a su voluntad preceptiva, toma tus decisiones, hijo o hija. No sé si me explico. Ay, Señor. Entonces, ¿a qué hora son? ¿Son como las 10 apenas? Entonces, la decretiva, nosotros no tenemos acceso. Sabemos que está, porque nada frustrará sus planes. Nosotros nos enfocamos aquí. Nosotros predicamos, guardamos, obedecemos lo mejor que podamos. Y si Él me dice, no te juntes con un incircunciso, ¿para qué le haces al cuento? Sé obediente. Pero es que como que está entre que azul y buenas noches, ya está resucitando de a poquito. Hermanos, yo no sé la voluntad de Dios, pero sí sé sus preceptos para nosotros. Tratemos de obedecerlos. Miren esto, lo que sigo diciendo en la parte de atrás. El ser caído, es decir, los humanos caídos, todos queremos saber el futuro. En serio, estamos, ¿y qué va a pasar dentro de 10 años? O sea, nosotros pagaríamos porque alguien certeramente nos dijera qué es lo que va a pasar o qué es lo que debo de hacer. Y Dios no se mueve así. Sí. Pero, tía Mimi, por seres caídos siempre andamos buscando quién nos diga qué va a pasar. Miren, el ser caído quiere saber el futuro. Esto es tan así que buscan cualquier medio para saber qué les depara el futuro. Si no me lo dice el pastor, que me lo diga un brujo. Si no me lo dice el pastor, que me lean el café. Si no me lo dice el pastor, que me pasen el huevo. Si no me lo dice el pastor, que me hagan algo. Porque yo quiero saber. Dios no nos ha revelado el futuro. Solo en Apocalipsis, el día del juicio, eso tenlo por certero. Pero de ahí en fuera, nuestra dirección son sus preceptos. El querer andar adivinando qué va a pasar y que me digan quién es mi pareja y que me digan cuál es adivinación en última instancia. Y eso es prohibido por Dios. Debemos definitivamente tener una buena teología de arriba, conocer los bellos atributos del Señor, su decreto eterno, su predestinación, pero en última instancia nosotros debemos estar completamente enfocados en sus preceptos. ¿Qué espera el Señor de mí? Salmo 119, 97, y con esto termino. ¿Cuánto amo tu ley? ¿Ya vieron? No cuánto amo tu decreto eterno, aunque lo amamos porque sabemos que en él está todo lo que va a pasar. Pero el salmista dice, cuánto amo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre.
Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Voluntad preceptiva. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Vean, hermanos, esto. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, más que la miel en mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Que este sea nuestro deseo. ¿Se entendió la voluntad secreta y la voluntad revelada? Entonces, hermanos, se los pido de corazón, estudien los temas en su casa, vuelvan a ver el video, tomen pluma y libreta y crezcamos juntos. Vamos a tomar un break.